Bueno, hola, buenas noches. Este vídeo es para los que estáis en casa y que os voy a explicar lo que os he mandado, lo que he colgado en Classroom, ¿vale? He colgado un ejemplo del problema 13, he colgado el ejemplo 2. El problema 13 de la página 95 que os he mandado, he colgado el ejemplo 2. Lo he hecho yo, ¿de acuerdo? Y os lo he mandado ya escrito, completamente escrito, pero voy a describir lo principal para que lo entendáis. Yo no he seguido el orden de preguntas que hacía en el libro, ¿de acuerdo? Hemos hecho la descripción de las características principales de una función a partir de su gráfica, es decir, vamos a describir cómo se comporta una gráfica y qué características principales tiene. Por ejemplo, dónde tiene los máximos, ¿vale? Dónde tiene mínimo, en qué zonas crece, en qué zonas decrece, ¿de acuerdo? Si tiene continuidad, si es continua o es discontinua, todo ese tipo de cosas la hemos hecho en este problema, ¿de acuerdo? Hemos visto crecimiento de crecimiento, que repito que no es el orden que sigue el libro en cuanto a las preguntas, tenía 4 apartados la pregunta 13 y yo no he seguido exactamente ese orden, pero al final están contestadas todas. Hemos hecho en esta página crecimiento de crecimiento, que ahora diré por qué estos intervalos de aquí. Hemos hecho los máximos y los mínimos, hemos averiguado dónde tenía máximos y mínimos, dónde era continua o realmente hemos averiguado dónde era discontinua y hemos averiguado el dominio de la función, que es normalmente por donde habría que comenzar, ¿de acuerdo? Por averiguar cuál es el dominio de esa función. Bien, pues a la vista de una gráfica de una función o de la gráfica de una función, pero no tengo la función escrita, no tengo f de x igual a 8x menos 4, por ejemplo, o algo así, pues si solo me dan la gráfica, viéndola podemos ir describiendo todos esos puntos que yo he comentado. Vamos a ver, punto 4. El dominio de definición de la función es qué valores de x tienen una imagen, se transforma. Hemos contestado aquí que el dominio son todos los números reales menos el 2, o expresado en intervalos desde menos infinito hasta 2, unión desde 2 hasta más infinito. ¿Y por qué esto o por qué esto, según lo queráis escribir? Bueno, pues porque nos damos cuenta de que el 2 no posee una imagen. Este hueco está vacío, este hueco está vacío, y el 2 es el único valor que no posee una imagen en i. Por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿cuál es la imagen en 4? Pues yo me iría hacia arriba, marcaría, vería este punto que tiene aquí, aquí pasa la curva o la función, y por tanto esta de aquí sería la imagen del 4, ¿vale? El 4 sí posee una imagen. Si alguien me pregunta cuál es la imagen del menos 2, pues yo contestaría que la imagen del menos 2 es 1. Si alguien me pregunta cuál es la imagen de 0, contestaría que es 0. Si me preguntan cuál es la imagen del menos 1, yo contestaría que es menos 1, porque aquí está la curva y por tanto esta sería su imagen. Pero si alguien me pregunta cuál es la imagen de 2, nos damos cuenta de que aquí esto está vacío y esto también. Es decir, el 2 no posee una imagen, ¿vale? Alguien podría decirme, pero bueno, el menos 5 tampoco, porque si yo trazo una vertical y busco la curva no la encuentro. Bueno, lo que ocurre es que la curva no me la pueden dibujar entera, pero se supone que por este lado se prolonga por aquí y que por este lado se prolonga por aquí. ¿De acuerdo? Luego el menos 5 sí tendría una imagen. Y solo el menos 2 es el único valor que no la posee. Por tanto, el único valor que no se transforma en nadie mediante esta función y por tanto el único valor que no pertenece al dominio. ¿Vale? Aquí también es discontinua. Esto en teoría no debería guardar relación con directa con esto, pero en este caso coinciden. F es discontinua en x igual a 2. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí tenemos un salto en la gráfica. La gráfica viene por aquí y de pronto aparece por aquí, ¿vale? Hay una discontinuidad de salto finito. Es decir, aquí tenemos un salto en la gráfica y en 2 no tenemos continuidad. En realidad el 2 no pertenece al dominio, con lo cual es un tipo de discontinuidad que es por causas de que en realidad el 2 no posee una imagen y necesariamente ahí la función tiene que tener una ruptura, evidentemente. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente característica, los máximos y los mínimos. Bueno, vamos a ver. Es muy fácil de expresar. Hemos dicho f presenta un máximo local en x igual a menos 2
y presenta o tiene un mínimo local en x igual a menos 1. ¿Por qué es eso? Pues vamos a ver en la gráfica. Un máximo local o relativo y un mínimo local o relativo son puntos en los que la imagen en ese valor es la más alta de los valores que tiene en un determinado entorno. Es decir, en esta cima de la función, los valores que están a su izquierda y a su derecha tienen imágenes más bajas que la que tiene el menos 2. ¿De acuerdo? Es decir, la imagen en menos 2 vale 1 y la imagen de los valores que están inmediatamente a su lado son inferiores en altura a la suya. Por tanto, en menos 2 tenemos un máximo local. ¿Por qué utilizar la palabra local o relativo? Pues muy fácil, porque hay valores de la curva cuyas imágenes son más altas que la imagen en menos 2. Ya lo he dicho en clase, es como si estuviéramos en la cima de una montañita y miráramos al horizonte y viéramos montañas que están más elevadas. Pero si miramos a nuestro inmediato alrededor, estamos en el punto más alto de una cierta zona, de un cierto entorno. Pero el que se nombra para el máximo es la coordenada x. Es decir, el máximo lo posee en x igual a menos 2. Y otra cosa es el valor máximo que alcanza ahí, que sería el 1. ¿De acuerdo? ¿Y el mínimo? Pues bueno, evidentemente en esta zona tenemos el punto más bajo de un cierto entorno. En un cierto entorno, la imagen de este valor es la más baja de las que hay a su inmediato alrededor. ¿De acuerdo? Aquí hay valores que tienen imágenes más bajas. Por tanto, por eso se dice local. De un cierto entorno, este es el punto más bajo. Bien, ¿qué valor? Pues en menos 1 es donde tenemos ese mínimo. El valor mínimo sería menos 1, ¿vale? Pero el x que nombramos, fijaos que ha sido en x igual a menos 1. Y en x igual a menos 2 teníamos el máximo local. Es decir, hemos nombrado las coordenadas x de esos valores. Esta y este valor. Aquí tenemos el máximo y aquí tenemos el mínimo. Bien, y por último nos queda el crecimiento y el decrecimiento. Mirad, ¿cómo se lee el crecimiento y el decrecimiento? El crecimiento y el decrecimiento se lee de izquierda hacia la derecha. Donde nosotros vemos que la curva está subiendo, la función es creciente, pero cuidado, lo que nombramos es en qué tramo del eje X ocurre eso. Fijaos en la marca que voy a hacer, aquí. Esta función es creciente desde aquí hacia acá. Es decir, aquí va subiendo, pero nosotros lo que nombramos es el tramo del eje X en el que esa curva ha ido subiendo. No seguimos la curva con el dedo, con la mano, con el lápiz y decimos que es creciente hasta aquí. No. Nosotros lo que hacemos es trazar aquí una vertical y decimos que ha ido subiendo, creciendo, desde menos infinito, desde por aquí, hasta menos 2. En el tramo que va desde menos infinito hasta menos 2, la curva ha crecido. En el tramo que va desde menos infinito hasta menos 2, f es creciente. Siguiente intervalo, fijaos que los intervalos de crecimiento y decrecimiento van encadenados. Donde este termina, ahora comienza el siguiente. ¿Vale? Ahora me doy cuenta de que al llegar aquí, la curva ha empezado a decrecer. ¿Vale? Y que es decreciente hasta aquí. Pero yo lo que tengo que nombrar es esto. Es el tramo, lo voy a marcar mejor, el tramo del eje X en el que ocurre esa bajada. ¿Vale? Y ese tramo es desde menos 2 hasta menos 1. En esta franja la curva ha estado bajando. ¿De acuerdo? No contesto algo que es muy intuitivo y que mucha gente quiere decir, que mucha gente te dice, es decreciente desde 1 hasta menos 1. No, tú nombras el tramo del eje X en el que ocurre esa bajada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es decreciente entre menos 2 y menos 1. Siguiente tramo, nos damos cuenta de que aquí en menos 1 ahora empieza a crecer. ¿De acuerdo? Y lo hace hasta aquí, hasta el 2. Entre menos 1 y 2 tenemos crecimiento en la curva.
¿vale? Nombramos nuevamente los tramos del eje X en los que eso ocurre, ¿vale? Entre -1 y 2 ocurre ese crecimiento, ¿de acuerdo? Por tanto, creciente en el intervalo que va desde -1 hasta 2. Y por último, aquí en -2 teníamos un punto de discontinuidad, además el 2 no pertenecía al dominio, por tanto, cambiamos otra vez, pero vemos que la curva por encima de 2 en realidad sigue creciendo, o es creciente de nuevo, ¿vale? Por tanto, y que ya eso da la sensación de que no deja de ocurrir. Por tanto, es creciente desde 2 hasta más infinito. Así que es creciente también en el intervalo que va desde 2 hasta más infinito. Bueno, pues espero no aburriros demasiado, que lo hayáis entendido e intentad vosotros los 3 apartados que faltan del ejercicio 13. Buenas noches.